Llegó el momento de nuestro invitado especial. Tenemos un artista que muy conocido, muy amigo tuyo. Sí. Es un hombre con un alto historial en la música dedicada a alabar al Señor, ¿verdad? La música cristiana, la música de contenido positivo, la música que exalta los valores que como pueblo cristiano, como pueblo salvado, como pueblo que sigue las pisadas del Maestro, pues ha llevado bendición durante muchos años a la población hispanohablante, no solo de República Dominicana, sino de gran parte de toda Latinoamérica y Estados Unidos, donde reside. Se trata de el cantautor y hombre de 1000 batallas, Rafiel Romero, con quien nos sentimos sumamente placentero de tenerlo aquí. Buenos días, Rafiel. Buen día, Medina, me siento contento, licenciado Estrella, de estar con ustedes aquí para compartir un poco de lo que el Señor ha hecho a través de nosotros, a través de la música. Todo un placer estar con ustedes en esta mañana. ¿Y en qué momento Rafiel Romero se interesa en la música y combinarlo con la parte bíblica? ¿En qué momento de su vida? Sabes que principalmente yo tuve el privilegio de nacer bajo la protección, la cubierta del Señor. Yo nací bajo la guianza del Evangelio. Y desde pequeño, esos son dones que vienen con uno, un regalo de parte de Dios. Y desde niño yo cantaba. Siempre los vecinos me escuchaban cantando y le decían a mi mamá que me pusiese en un colegio a estudiar música. Pero las dificultades económicas de aquellos tiempos eran difíciles. Pero siempre en el baño, en la iglesia, principalmente ya siendo un adolescente, siempre los domingos, desde que yo llegaba, me tenían preparado para un especial. Siempre me decían, Rafaelito, prepárese un especial. O sea, que esos dones vienen con uno, esa inclinación, pero fue en el año 83, 84, donde comienzo y hago mi primera producción musical, cuando se hacían en corte en 45, en disco en pasta. Ya usted sabe que estamos celebrando los 40 años ahora mismo en la trayectoria musical. Bueno, ¿y cuántos años tú tienes? Porque tú te ves un muchachito, Rafiel. Mi hermano me decía en estos días, Rafiel, estás cometiendo un error de tú hablar de 40 años. La gente te va a decir que tú eres un anciano, un hombre muy adulto ya, y tú te ves muy joven. Pero es la gracia de Dios y las cosas hay que contarlas tal y como son. Sí. Y yo me siento orgulloso de que aunque tenga la edad que tenga, Dios me mantiene rejuvenecido en Él. Rafiel, se habla de que la década de los 80 y 90 es la década, o la mejor etapa, ¿no? Porque son 2 décadas que hay ahí, entre los 80 y 90. La mejor etapa que vivió la música, no solo en el aspecto secular, sino también en el aspecto de la música de contenido cristiano, de contenido religioso. Esa una época donde la cantidad enorme de intérpretes que surgieron impactaron en tal manera que dejaron su impronta. Y tú eres un testimonio de eso. Tú fuiste durante toda esa etapa uno de los más trascendentes en la República Dominicana. Tú fuiste, creo que junto con Rafi Colón, fuiste de los pioneros en ponerle pantalones largos a los eventos cristianos, de presentar conciertos de altos niveles, en altos escenarios. ¿Cómo te sientes tú de tener ese mérito de hacer esos aportes y que el arte que camina hoy evangélico sea sobre esos cimientos que hombres como tú y como Rafi y como muchos hicieron en esa época? Yo me siento bien contento, José Medina, y gracias porque tú haces esos señalamientos con toda la propiedad, porque tú tienes conocimiento de todo ese proceso. Fue una etapa bien bonita. Y gracias que el Señor puso en nosotros ese sentir y ese valor de hacer las cosas bien para el Señor. Y me siento contento de formar parte de esa historia, porque Dios a todos nosotros nos pone una asignación y tenemos que cumplirla, no importando las situaciones que nosotros tengamos que enfrentar. Y le doy gracias al Señor que en ese periodo, como tú lo decías, Rafi Colón, Rafiel Romero, Belkis del Rosario,
fueron momentos trascendentales que nosotros marcamos una época. Y yo me siento contento porque Dios me haya elegido y escogido para formar parte de la historia del pueblo evangélico aquí en República Dominicana y en parte del mundo. Porque así como tú decías, que nosotros sacamos los conciertos de las iglesias y nos fuimos a los grandes hoteles a hacer grandes actividades con muchas producciones. Yo recuerdo que cuando Rafi en el Jaragua, y tú lo sabes, fue algo trascendental. Luego yo en el Hotel Lina, allí con una producción tremenda, donde se usaron elementos que nunca en un concierto cristiano se había hecho. Y el periódico de ese momento que tú conoces tituló "Rafael Romero le da nuevo giro a concierto evangélico". Entonces formamos parte de la historia y eso es bonito. Y Rafael Romero, me imagino que ha visitado algunos países donde la gente le ha gustado las presentaciones de ese equipo. Sí, gracias al Señor hemos visitado muchos países. Panamá fue, como quien dice, mi segundo país, porque desde que llegué allá el Señor rompió parámetros. Fue algo bien lindo, algo trascendental, que sucedió espiritualmente también, porque para comunicarle a usted y a los oyentes, allá se hacen los carnavales en Panamá, igual que aquí, todos los años. Pero hubo un músico bien destacado, como un Ramón Orlando aquí, que se convirtió al Señor. Y él dijo que él tenía que llevar el evangelio a los carnavales. Y él montó allí una tarima en pleno carnavales. Y el director de los carnavales dijo, si los evangélicos se metieron aquí, se terminaron los carnavales. ¿Por qué? Porque el evangelio es luz. El evangelio lleva iluminación a las personas para que se conduzca por senderos directamente que se acerquen a Dios. Y allí estuve yo. Y en esa actividad, Nando Boom, que era un rapero, ese era el rapero más fuerte después del general en Panamá. Y él se convirtió, el Señor me permitió ministrarle a él y entrar en el proceso de producción de música de él. Y nos invitaron a Panamá, tu amigo José Medina, Josué de Jesús, Nando Boom y yo. Y allí estuvimos en esa tarima, ahí estuvo también David Abraham y muchos cantantes más. Y allí el Señor le mostró a una pareja de inconversos, dos tremendos ángeles en la tarima, siendo ellos inconversos, y comenzaron a llorar. Cuando se hizo el llamado en aquel trayecto de esa actividad, se convirtieron 425 personas esa noche. A partir de ahí, en otra actividad que tuve, el Señor me entregó la asamblea, el liderazgo completo de la Asamblea de Dios la puso en mis manos por su gracia y porque el Señor así le plujo hacerlo. Y el Señor me abrió grandes puertas. Pero estuvimos en El Salvador en el año 96, en Argentina, en Chile, en Ecuador. En Chile sucedió algo tremendo. Yo era el cantante invitado de Radiovisión Cristiana y en Ecuador también. Y en Chile, en la Plaza de la Bandera, allí se hizo tremenda actividad como se hacen aquí, y para la gloria del Señor yo tuve que subir 3 veces a la tarima, la gente gritando a voces que subiera de nuevo Rafael Romero. Y son de las muchas cosas. En el Canadá también, yo fui por 5 años el cantante invitado de una convención que todos los años me invitaban, tanto en Montreal como en Toronto. También en California, el primer tema musical que se oyó en California fue La Sombra de Pedro, en una de las primeras, de la emisora más fuerte allá en República Dominicana, y fue algo tremendo. O sea que formamos parte de la historia. ¿Y qué presenta Rafael Romero para el futuro? ¿Cuál es su propósito a partir de ahora? Sí, ahora mismo estamos en un proceso de producción musical. Estamos en el estudio, ya hay un tema que salió nuevo, estoy aquí. Es un tema que habla de un nuevo comenzar y de lo que el Señor ha hecho a través de mí. Y también voy a celebrar los 40 aniversarios. Se va a hacer aquí uno en el Tabernáculo de Adoración, donde mi pastor Santiago Ponciano, que es la antigua discoteca La Vega, eso es un tremendo templo donde la gente va allí, se goza grandemente. Y en Higüey, el día 9 de agosto, ahí en el Centro Cure, ahí estaré celebrando mis 40 años también. Acabo de recibir el premio El Galardón, ahora esta semana, antes de anoche, a la trayectoria. Una actividad bien bonita, a quien quiero felicitar
a toda su directiva. Rafael, ya estamos, el tiempo ya prácticamente se nos ha agotado, pero no quisiéramos pasar la oportunidad de preguntarte. El mundo ha cambiado, ¿no? Y entre ellos también la iglesia y la forma de cantar. Ahora existen nuevas corrientes, la música es como media neutra, o sea, ¿no? Y eso, por ejemplo, La Sombra de Pedro, que es un tema icónico tuyo, es difícil escuchar un tema así ya, porque ya los temas ahora te hablan de amor, de tú me amas, yo te amo, y buscando, no sé, se habla de buscando otros públicos, y una área melódica romántica, sentimental, donde a veces se confunde entre lo que es el objetivo como de la música como instrumento de bendición y para pescar, y lo que es la música propiamente como negocio. ¿Cómo tú ves brevemente y valora ese tipo de nuevas corrientes musicales dedicadas únicamente a los sentidos, a las emociones y los sentimientos? El mundo pasa por diferentes procesos y la iglesia no está exento de pasar por esos procesos de transformación. Y estamos viviendo ese momento que tú señalas y ha tenido muy buena aceptación y una algarabía. Pero ¿qué está pasando? Ahora la gran mayoría se están dando cuenta que hay que volver al principio, que hay que volver a Jesús, que hay que volver a la cruz, que hay que volver a ver el sacrificio de Jesús. Y algo apremiante que muchas iglesias a veces se le va. Nosotros estamos llamados a extender el reino de Dios sobre la tierra. ¿A través de qué? A través de la predicación de la palabra. Esos cánticos que nosotros grabábamos en aquello entonces y que yo los sigo grabando porque tienen bases fundamentales bíblicas, ¿me entiendes? Hay que traerla de nuevo, porque a través de la música la gente salva, el Señor salva vida por un mensaje, una canción que le llega al corazón, que le ministra, una canción de superación, de levantamiento espiritual. Entonces, es un proceso por el cual estamos pasando y gracias al Señor que eso sucede, porque hay otros públicos que están llegando a través de esa música al Evangelio. Bueno, tú en cierta medida te avanzaste, tú en tu época grabaste merengue, música movida, eres un ícono, ¿no? En la música cristiana, no solo dominicana, sino propiamente latina. ¿Cuántos álbumes tú has grabado, Rafael? Ya tengo 10 producciones musicales, estoy haciendo la número 11. Bien, excelente. Bueno, tenemos un invitado que realmente es famoso. Sí. Y a mí me gusta traer gente famosa aquí al programa. Bueno.